primero que vamos a hacer es abrir la Play Store y buscamos 3D Cost. Es una app con un icono verde y negro con forma de impresora 3D. La instalamos como cualquier otra aplicación. Una vez instalada, entramos. Luego del pequeño intro, llegamos a la pantalla principal. En la esquina superior derecha están las 3 líneas del menú, desde donde podemos acceder a todas las secciones de la aplicación sin tener que ir una por una. También desde ahí podemos cambiar el idioma. Ahora vamos a configurar nuestros datos personales y de empresa. Esto es solo informativo y aparecerá al final de la cotización. Ingresamos nuestro nombre, el nombre de nuestra empresa o negocio y el código o número con el que estamos registrados en nuestro país. Luego seleccionamos la moneda que usamos. Para ello elegimos el continente y luego el país y automáticamente se ajusta el código de moneda. En cada pantalla de la app hay una barra de ayuda al final. Si no entiendes algún campo, solo desplegas y te explica qué significa. Una vez completado eso, volvemos atrás y empezamos a configurar los datos específicos de la impresión. Vamos a la opción calcular costo. En esta primera pantalla ponemos el nombre del trabajo. Después completamos con los datos que nos da el laminador, tiempo de impresión y peso de material. Ahora seleccionamos la impresora que vamos a usar. Esto es importante porque cada modelo tiene un consumo diferente. La app tiene un catálogo muy completo, organizado por marcas y modelos. Elegimos la marca, luego el modelo y automáticamente se carga la potencia promedio. Si quieres ser más preciso, puedes medir el consumo con un medidor y ajustar ese valor. En mi caso, dejo el que trae por defecto. Seguimos con los costos de filamento. Primero seleccionamos el tipo del material. Esto es solo informativo. Ingresamos el precio de la bobina que vamos a usar. El peso por defecto viene de 1000 gramos, pero se puede cambiar. Luego configuraremos el margen de error, que es un pequeño porcentaje que se aplica al costo del material para cubrir impresiones fallidas. Esto evita pérdidas en el futuro. Después pasamos al consumo energético. Solo nos pide un dato, el costo del kilovatio. Este dato lo sacamos de la factura de energía de nuestro local o casa. Lo ingresamos y automáticamente la app calcula el costo para ese trabajo. Ahora viene una parte complicada para muchos, cobrar el tiempo de trabajo. Para esta sección ingresamos nuestra tarifa por hora de diseño y por hora de postprocesado. Luego colocamos cuánto tiempo nos tomó cada parte. En mi caso, como es un diseño propio, no cobré el diseño, pero sí unos 8 minutos que me demoro en preparar antes de empacar. Seguimos con el desgaste de la impresora. Este es uno de los costos más invisibles, pero la app lo maneja muy bien. Nos pide cuánto nos costó la impresora, en cuánto tiempo queremos recuperar la inversión. Yo puse 2 años. ¿Qué porcentaje estimamos gastar en reparaciones? Por defecto viene 15% y me parece bien. ¿Cuántas horas de vida útil tiene la impresora? Por defecto trae 7000 horas, que está bastante bien. Con esos datos ya sabemos cuánto nos cuesta usar nuestra máquina en ese trabajo. Luego pasamos a la sección de otros gastos. Aquí podemos añadir hasta 10 gastos adicionales si hay algo extra que queremos considerar, como empaques, herramientas, transporte, etc. Todo se va sumando automáticamente. Ahora ingresamos los impuestos, como el IVA o cualquier otro que se aplique en nuestro país. Es un porcentaje que se suma al total para que el cliente lo pague y no vos. Finalmente viene la parte de los beneficios o ganancias, el servicio de impresión. Yo lo hago así. Avanzamos a la pantalla de resultados. Veo cuánto cuesta todo y ahí decido qué porcentaje de ganancia aplicar. Luego vuelvo, lo ingreso y al regresar a los resultados ya tengo el precio final actualizado. En la pantalla de resultados vemos el detalle completo, cuánto cuesta cada parte, cuánto ganamos y qué impuestos se aplican. Si algo no nos gusta, desde el menú podemos ir directo a esa pantalla, modificarla y volver a los resultados actualizados. Para cerrar, la app nos permite exportar todos tipos de PDF, uno detallado para nuestros archivos y otro que podemos enviar al cliente, con desglose de costos, impuestos y el valor total. Y listo, así queda nuestra cotización. Si queremos hacer otra, simplemente damos en volver a empezar y reutilizamos la configuración anterior, cambiando solo los datos necesarios. Es súper rápido y ahorra muchísimo tiempo, además de ayudarnos a cobrar bien por nuestro trabajo. Y eso fue todo por hoy. Si te sirvió el video o ya usas 3D Cost, contame en los comentarios qué te pareció. Si
Si tienes dudas o quieres ver más contenido sobre impresiones 3D y cómo cobrar tus trabajos, seguime en redes, que ahí te comparto de todo. Nos vemos en el próximo video.